Buenas tardes. Bueno, nos encontramos en la siguiente clase de análisis matemático 1 para las carreras de Ingeniería Naval y Pesquera de la UTN. Vamos a continuar con los contenidos que comenzamos o que continuamos en realidad en el último encuentro, que tiene que ver con el cálculo del límite funcional. Vamos a ver hoy un tema denominado infinitésimos e infinitésimos equivalentes. Son unas especies de funciones muy particulares que nos van a facilitar el cálculo de algunos límites sobre los cuales no podemos aplicar las mecánicas que vimos hasta ahora. Bueno, el concepto es muy sencillo. En palabras simples, un infinitésimo es una función que tiende a cero, ¿sí? Una función que tiende a cero se denomina un infinitésimo. Formalmente vamos a decir que alfa de x, y esto es normal que a los infinitésimos se los nombre con letras griegas, es una convención tradicional, es un infinitésimo en x igual x0, o para x tendiendo a x0, que es lo mismo, si se cumple que el límite cuando x tiende a x0 de alfa de x es 0. Es, dicho de una manera más elegante, lo mismo que está en el renglón de arriba. De acá surge una consecuencia muy clara, y es que una función es un infinitésimo en todas sus raíces. Por ejemplo, alfa de x igual x más 3 es un infinitésimo en x igual menos 3. Porque se imaginarán que si yo planteo el límite cuando x tiende a menos 3 en esta función, al hacer la especialización directamente, me va a quedar 0. Entonces, como está cumpliendo con la definición de infinitésimo, bueno, va a ser un infinitésimo en ese valor de x. Beta de x igual x al cuadrado de menos 1. Bueno, va a ser un infinitésimo seguramente en sus dos raíces, que son 1 y menos 1. ¿Sí? Si yo planteara el límite, sale en forma inmediata. Gamma de x igual seno de x va a ser un infinitésimo en todas las raíces de la función seno, que son infinitas. Por ejemplo, 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi. ¿Sí? A partir de 0 y cada pi unidades tenemos una raíz, si se acuerdan de la gráfica que tiene la función seno. Muy bien. Entonces el concepto de infinitésimo hasta ahora es algo bastante fácil de entender. Puede ocurrir que una función sea un infinitésimo en un valor donde no está definida, es decir, la consecuencia anterior no es algo necesario. Una función puede ser un infinitésimo en un valor que no sea una raíz. Por ejemplo, alfa de x igual, y les presento esa función racional, yo les aseguro que es un infinitésimo en x igual 1 y lo vamos a demostrar. ¿Cómo? Y bueno, vamos a verificar que cumpla con lo que tiene que cumplir, que el límite de esa función, cuando x tiende a 1, sea 0. Bueno, acá está planteado el límite. En la especialización inicial obtenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Como tenemos una fracción de polinomio, factorizamos el numerador. Nos queda esta expresión que tenemos acá. Efectuamos la simplificación correspondiente. Y nos queda entonces este límite equivalente, que al reemplazar nos da por resultado 0. Como el límite fue 0, como esta función tiende a 0 cuando x tiende a 1, confirmamos así que es un infinitésimo en x igual 1. Muy bien. Bueno, acá un poquito lo que dije recién. Claramente esta función no está definida en x igual 1, es un valor que está fuera de su dominio, pero sigue siendo un infinitésimo porque cumple con la definición. En un caso especial que lo nombro, aunque en la práctica probablemente no lo usemos mucho, infinitésimos en el infinito, es decir, hasta ahora trabajamos con infinitésimos en un valor real. Bueno, el mismo concepto puede darse en el infinito. Vamos a decir que una función alfa de x es un infinitésimo para x tendiendo a infinito, si cumple que el límite cuando x tiende a infinito de esa función es 0. O sea, no importa a qué tienda la x, lo que importa es que el límite sea 0 para que la función sea un infinitésimo en ese comportamiento. Por ejemplo, 1 sobre x es un infinitésimo para x tendiendo a infinito, porque si planteamos el límite
cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, ya sabemos, porque es un caso trivial, que este límite es 0. ¿Sí? Bien, acá viene un concepto muy importante que es el de infinitésimos equivalentes. Si tenemos dos infinitésimos alfa y beta en el mismo valor de x, insisto, el concepto de equivalencia no se puede aplicar si son dos infinitésimos en distintos valores de x. No, tiene que ser dos infinitésimos en el mismo valor x igual a x0. Vamos a decir que son equivalentes si cumplen que el límite del cociente, cuando x tiende al valor en el cual son infinitésimos, es 1. ¿Sí? Cuando dos infinitésimos, al plantear el límite entre el cociente entre esos dos infinitésimos, este límite es 1, decimos que son equivalentes. ¿Qué significa desde lo conceptual esto? Que los dos infinitésimos se acercan a 0, porque son infinitésimos, pero a la misma velocidad. Hay distintas funciones, digamos, pueden ser infinitésimos en el mismo valor de x, es decir, ser tendientes a 0, pero a distintos ritmos o a distintas velocidades. Y eso se puede observar gráficamente. Cuando lo hacen a la misma velocidad, decimos entonces que son equivalentes. Y nos interesan mucho las parejas de funciones que son infinitésimos equivalentes en un mismo valor de x. Ahora en un ratito vamos a ver el porqué. Tratemos de profundizar. Una cuestión de notación. Cuando dos infinitésimos son equivalentes, se utiliza esta notación. Alfa de x equivalente con beta de x es la lectura que le damos a esto que está abajo. Vamos a presentar un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver si esa función alfa igual x cuadrado menos x y esta otra función beta igual x menos 1 son infinitésimos equivalentes en x igual 1. Bueno, primero un poquito en el aire vamos a verificar que sean infinitésimos individualmente en x igual 1. Claramente, si en esta función alfa yo imagino el cálculo del límite cuando x tiende a 1, me va a dar 0 por el reemplazo directo. 1 al cuadrado menos 1 es 0. Y en el caso de beta nos pasa lo mismo. Si yo imaginara el límite cuando x tiende a 1, también va a ser 0. Así que ya nos quedamos tranquilos que estamos trabajando con dos infinitésimos en el mismo valor de x. Ahora, queremos ver que son equivalentes. Entonces lo que hay que hacer es, sencillamente, plantear el límite del cociente, el que establecimos recién, y resolverlo, bueno, y ver que nos va a dar 1. Planteo entonces el límite del cociente, el límite de un infinitésimo dividido el otro. En el reemplazo inicial obtenemos una expresión indeterminada. Otra vez recurro al factoreo de esta expresión cuadrática, factor común x en este caso, para poder entonces simplificar y terminar de resolver el límite, que nos arroja por resultado 1, con lo cual cumplen con la definición de infinitésimos equivalentes. Por lo tanto, son equivalentes. Bien. Ahora, quiero tratar de insistir un poquito en el concepto de infinitésimos equivalentes, o sea, el qué significa o cómo lo puedo interpretar. Yo hablé de la velocidad, bueno, vamos a tratar de indagar un poquito por ese lado. Vamos a analizar las gráficas de estos dos infinitésimos equivalentes que acabamos de trabajar. Uno era este de acá y otro era este otro. Entonces voy a graficar estas dos funciones. Claramente voy a tener una parábola y una recta, ¿no? Porque vemos una función cuadrática y una función lineal. Y ahí está la gráfica o las gráficas de las dos funciones. Era esperable, ya que sabíamos que ambas funciones eran infinitésimos en x igual 1, que las dos muestren que se aproximan a 0 cuando x tiende a 1, lo cual se traduce en ese comportamiento donde vemos que las dos aparentemente pasan por el punto 1, 0. ¿Sí? Eso, insisto, es consecuencia de que las dos funciones son infinitésimos en x igual 1. Ahora, vamos a ir haciendo una especie de acercamiento
en un zoom, digamos, acercándonos cada vez más a esta zona que yo acabo de marcar, donde estamos justamente alrededor de x igual 1, que es el valor en el cual son infinitésimos. Me voy a acercar un poco entonces. Me voy a acercar un poco más. Un poco más. Lo que observamos es que cuando estamos muy, muy cerca de x igual 1, ahora estoy haciendo un zoom bastante profundo, alrededor de x igual 1, las dos gráficas, la azul y la verde, son prácticamente indistinguibles. Si ustedes se enfocan en esto que sería un alrededor bastante pequeño de x igual 1, pequeño porque estoy con mucho acercamiento, dentro de ese círculo que yo marqué, la mayoría de ustedes no debe poder distinguir la gráfica azul de la gráfica verde. Si yo me alejo, sí, ya acá se ve, la separación empieza a ser notoria. Pero en un entorno, en un alrededor de x igual 1, las gráficas son indistinguibles. Entonces, eso significa que las dos funciones se están acercando a 0, cuando x tiende a 1, de la misma manera. Prácticamente una función es igual a la otra para valores muy, muy, muy próximos de x igual 1. ¿Sí? Ese es el concepto importante de una pareja de infinitesimos equivalentes. Dos funciones que se acercan a 0 a la misma velocidad y de la misma manera. Entonces, para valores muy, muy, muy cercanos del valor en el cual son infinitesimos, las dos funciones son prácticamente idénticas. Prácticamente idénticas. ¿Sí? Bueno, lo que acabo de decir, sus gráficas tienden a ser iguales cuando estamos próximos a x igual 1. Propiedad fundamental de los infinitesimos. Sin esta propiedad no tendría sentido nada de lo que estoy explicando. Y es a lo que yo quería apuntar. Si alfa y beta son infinitesimos equivalentes en el mismo valor x igual a x0, entonces en el límite, cuando x tiende a x0, uno puede reemplazarse por el otro. Es decir, una pareja de funciones que son infinitesimos equivalentes del mismo valor de x son intercambiables adentro de un límite. Y esto es fundamental porque es la aplicación práctica que le vamos a dar a este tema para resolver límites donde las herramientas anteriores no alcanzan o no son suficientes. Conociendo algunas parejas de infinitesimos equivalentes, podemos resolver algunos límites que no salen por los métodos vistos anteriormente. Sobre todo cuando se involucran funciones trascendentes, es decir, funciones como las trigonométricas, las exponenciales, las logarítmicas. ¿Sí? Cuando nos salimos de los polinomios y de las raíces de los polinomios, aparecen otro tipo de funciones donde ya el factoreo no funciona, y entonces tenemos que recurrir a otros métodos. Bueno, por ahora introducimos esta alternativa, que es el uso de los infinitesimos equivalentes. Y vamos a empezar a presentar algún ejemplito y tratar de empezar a meternos un poquito con la práctica. Les voy a mostrar una de las parejitas de infinitesimos equivalentes más conocidas o más populares. Hay un montón que ya las iremos viendo, pero una de las más populares. Y es la siguiente. Dice, si alfa tiende a 0, o sea que alfa es un infinitésimo, entonces el seno de alfa de x es equivalente con alfa de x. O sea, acá tenemos una pareja de funciones, por un lado alfa de x, y por otro lado el seno de alfa de x, donde ambas son infinitesimos, porque yo estoy afirmando que alfa tiende a 0. Y además yo les aseguro, porque se los estoy presentando como un hecho, que son infinitesimos equivalentes. Es decir, una función que tiende a 0 y el seno de esa función que tiende a 0 lo hacen exactamente a la misma velocidad. Ahora en un ratito lo vamos a tratar de interpretar gráficamente como hicimos hoy. Vamos a usar esta única parejita que les presento en la resolución de un límite. Entonces, un ejemplo de uso de esta equivalencia entre dos infinitesimos. Supongamos que queremos resolver el siguiente límite. Límite para x tendiendo a 0 del seno de 4x dividido x.
Bueno, lo que haríamos para intentar resolver esto, como en cualquier límite de variable finita, es empezar especializando, ¿no? Cuando hacemos la evaluación inicial nos devuelve una indeterminación del tipo 0/0. Y no hay forma algebraica de salvarla. Esta estructura de función, donde arriba tenemos una trigonométrica, un seno, no responde a ninguno de los casos en los cuales yo presenté en las clases anteriores herramientas para resolver esta indeterminación. O sea que nos quedaríamos trabados ahí si quisiéramos aplicar algo de lo que ya vimos. Bueno, pero acá viene lo importante o lo nuevo, ¿no? Como 4x tiende a 0, es decir, esto tiende a 0 dentro de este límite donde x tiende a 0, esto significa que 4x es un infinitésimo en x igual 0. Entonces, el seno de 4x va a ser un infinitésimo equivalente a 4x, usando esta pareja de infinitésimos equivalentes que estamos tratando de aplicar acá. El seno de un infinitésimo es equivalente con ese infinitésimo. El seno de algo que tiende a 0 es equivalente con esa expresión que tiende a 0. ¿Bien? O sea que en este contexto, seno de 4x es equivalente con 4x. Pero bueno, si se da esta equivalencia, entonces yo puedo sustituir, por esa propiedad tan importante que dije hace un ratito, puedo sustituir seno de 4x por 4x. Y de esta manera, este límite que no podíamos resolver se transforma en este límite, que es una pavada porque simplifico las 2x y me queda 4. La idea de la aplicación de infinitésimos equivalentes es cambiar funciones trascendentes como funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, por funciones algebraicas como los polinomios, porque sobre esos ya tenemos herramientas para trabajar. ¿Sí? Ahora vamos a ver una listita de varias parejas de infinitésimos equivalentes y fíjense que siempre trata de una función trascendente equivalente con alguna algebraica. Y entonces, de esa manera nos retrotraemos a los casos vistos anteriormente y podemos aplicar todas las mecánicas que ya estuvimos desarrollando en encuentros anteriores. Lista de infinitésimos equivalentes o tabla. Bueno, les presentamos una lista de infinitésimos equivalentes cuya equivalencia no vamos a demostrar. Tampoco la hicimos con la de recién, yo se los dije como una verdad absoluta. Bueno, no vamos a demostrar estas equivalencias, pero las vamos a considerar como ciertas y las vamos a poder usar libremente en la práctica. Y acá les presento entonces, como primer pareja de infinitésimos equivalentes, la que acabamos de utilizar, seno de alfa de x es equivalente con alfa de x si alfa de x tiende a 0. Y vamos a aprovechar y vamos a tratar de visualizar esto un poco en el GeoGebra. Me voy a tomar un infinitésimo muy sencillito, el más sencillo que se me ocurre, que sería considerar alfa de x igual a x. Así trabajo con algo concreto, ¿no? Claramente, igual a x quise decir, perdón. Vamos a borrar. Estaba pensando en otra cosa. Ahí estamos. Y dibujamos de vuelta. Alfa de x igual a x. Bueno, claramente es una función que es un infinitésimo en x igual 0, ¿no? Cuando x tiende a 0, alfa de x también lo hace. Entonces, si aplicamos esta equivalencia en este caso concreto, tendríamos que el seno de x es equivalente con x siempre y cuando x tiende a 0 o en x igual 0, como quieran verlo. Entonces yo voy a ir al GeoGebra y voy a dibujar estas dos funciones. Voy a dibujar seno de x por un lado, voy a dibujar y igual a x por otro, y vamos a verificar si para valores muy próximos de x igual 0, estas dos funciones son indistinguibles. Entonces nos vamos al GeoGebra. Graficamos y igual seno de x.
Ahí está la gráfica de la sinusoide. Graficamos la recta y igual x. Ahí está la gráfica de la recta. Evidentemente las dos funciones son infinitesimos en x igual 0 porque las dos pasan de alguna manera por el origen de coordenadas. Y lo que voy a hacer ahora es acercarme acá y ver si cuando estoy suficientemente cerca del origen de coordenadas, las gráficas son prácticamente iguales. Y es clarito. Se ve que en este sector la gráfica negra y la gráfica naranjita son prácticamente indistinguibles, están casi superpuestas. Por supuesto que no están superpuestas, pero cuanto más cerca del cero estamos, más superpuestas están. Eso es lo que nos garantiza desde lo conceptual que estamos trabajando o que tenemos dos funciones que son infinitesimos equivalentes en ese valor. Bien, volvemos al Power. Vamos a hacer esta verificación gráfica con algunos de los infinitesimos, no con todos. Tangente de alfa de x es equivalente a alfa de x, otra pareja muy conocida. Como es trigonométrica, esta no la voy a hacer. Arco seno de alfa de x es equivalente con alfa de x. Arco tangente de alfa de x es equivalente con alfa de x. Arco seno y arco tangente son las funciones inversas del seno y de la tangente, respectivamente. 1 menos el coseno de alfa de x es equivalente con alfa de x al cuadrado sobre 2. Y vamos a interpretarla también gráficamente. Me voy a tomar de vuelta el caso más sencillo, donde alfa de x es igual a x. Entonces vamos a dibujar la función 1 menos coseno de x y vamos a dibujar la función x al cuadrado sobre 2. Y vamos a ver si en un entorno del x igual 0 son gráficas prácticamente superpuestas. Nos vamos al GeoGebra entonces. Vamos a eliminar estas dos gráficas que acabo de hacer. Vamos a volver a alejarnos un poquitito. Y vamos a dibujar entonces y igual 1 menos el coseno de x. Y ahí tenemos la gráfica de y igual 1 menos el coseno de x. Y ahora vamos a dibujar y igual x al cuadrado sobre 2. Ahí tenemos la otra función. Evidentemente, ambas funciones son infinitesimos en x igual 0, lo volvemos a evidenciar. Y fíjense cómo, si yo me acerco cada vez más a x igual 0, de vuelta ocurre lo que esperamos que tenga que ocurrir. Las dos gráficas son, para valores muy cercanos a x igual 0, prácticamente indistinguibles, ¿sí? El comportamiento de una y de otra es casi idéntico. Eso es lo que nos permite, en un límite donde x tiende a 0, en este caso, sustituir una por la otra, porque son prácticamente iguales, ¿sí? Por supuesto, este intercambio no es válido en otro valor de x, por eso es fundamental que sea en un límite donde x tiende a ese valor en el que las funciones son infinitesimos. Bien, esto lo pueden verificar ustedes con el resto de las funciones de la tabla, no lo voy a hacer yo, pero es muy sencillo. En cualquier graficador ingresan las dos funciones y verifican la similitud gráfica en un entorno del valor de x correspondiente, insisto. Bueno, acá una situación exponencial, una constante elevado a la alfa de x menos 1 es equivalente con alfa de x por el logaritmo natural de esa constante. En particular, me gusta acá nombrar un caso muy especial, que es cuando esta constante es el número e, porque eso nos permite ver una versión más sencillita, si se quiere, de este infinitésimo, donde tenemos que e a la alfa de x va a ser equivalente, perdón, menos 1, va a ser equivalente a alfa de x, porque el logaritmo natural del número e es 1. Entonces esa última parte no hace falta que la ingrese, ¿sí? Es como un caso especial de esta regla, que es el que en la práctica más se utiliza. Logaritmo natural de 1 más alfa de x es equivalente con alfa de x. Y por último, la raíz enésima de 1 más alfa de x menos 1 es equivalente con alfa de x sobre n. ¿Sí? Esta tabla la pueden tener en cualquier instancia evaluativa, sea presencial o no, siempre la permitimos
permitimos su uso en los parciales, en los finales, les aconsejo que se la impriman. Yo la voy a subir al campus ahora cuando termine de publicar el video, ¿sí? Desde ahí la descargan y les aconsejo que la tengan impresa en papel. Bueno, la dejo en chiquitito porque todavía, como recién la presento, es normal que no la tengan memorizada, así que la dejo ahí escrita. Vamos a utilizarla para resolver algunos límites a modo de ejemplo práctico para que vean cómo es su utilización más allá del único ejemplo que ya vimos. Vamos a resolver entonces este límite. Límite cuando x tiende a 1 de 2x menos 2 dividido la tangente de x menos 1. Por supuesto, como en cualquier límite, no se malcríen pensando que siempre van a obtener una indeterminación. Hagan el reemplazo inicial. Obtenemos en este caso 0 sobre 0. Ahí el problema, tenemos que seguir trabajando. Y ahora entonces hacemos la aplicación del concepto de infinitésimos. X menos 1, que es esto que tenemos acá adentro, claramente es un infinitésimo cuando x tiende a 1. Entonces, por la aplicación de esta regla o tabla que tenemos acá, la tangente de x menos 1 es equivalente a x menos 1. ¿Qué significa eso? Que yo puedo sacar tangente de x menos 1 y poner en su lugar x menos 1. Y lo vamos a hacer. De esa manera el límite pasa a ser una cosa muy sencillita, porque al haber reemplazado tangente de x menos 1 por x menos 1, cambia una función trascendente, como es una función trigonométrica, por un polinomio. Y en este polinomio, arriba puedo aplicar un poquito de factoreo, factor común 2 en particular, simplificar y resolver así algebraicamente este límite para llegar al resultado que es 2. Insisto, o repito porque es importante, el objetivo de los infinitésimos equivalentes es poder, en el contexto de un límite, cambiar funciones trascendentes por funciones algebraicas que son mucho más fáciles de trabajar. Y cuando me refiero a funciones algebraicas, me refiero principalmente a polinomios, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Vamos a resolver el límite cuando x tiende a 0, de 1 menos el coseno de 3x, dividido el seno al cuadrado de x. Hago la especialización, coseno de 0 es 1, así que 1 menos 1 me queda 0 arriba, seno de 0 es 0, bueno, 0 abajo también. Caemos entonces en esta indeterminación. Vamos a buscar entonces ahora a ver qué infinitesimos podemos aplicar acá. Bueno, 3x, que es esto, es un infinitésimo claramente para x tendiendo a 0. 3 por 0, 0. Entonces, por la aplicación de esta regla que tenemos acá en la tabla, 1 menos el coseno de 3x debería ser equivalente a 3x todo al cuadrado dividido 2. De manera similar, x, y haciendo referencia a esta x, es obviamente un infinitésimo en x igual 0, el caso más sencillo. Entonces, por aplicación de esta primera reglita que ya usamos en otro ejemplo, el seno de x es equivalente a x. Entonces lo que voy a hacer ahora es plantear el límite y efectuar las sustituciones a través de la aplicación de esta tabla de infinitesimos. Vamos acá de a poco. 1 menos el coseno de 3x, entonces lo estoy cambiando por 3x todo al cuadrado sobre 2, que es lo que tenemos acá. Y abajo voy a hacer una descomposición del seno al cuadrado de x, lo voy a escribir como seno de x por seno de x, así me aparece la posibilidad de aplicar 2 veces el primer infinitésimo de la lista. Esto es equivalente con x, y esto también es equivalente con x. Entonces abajo me va a estar quedando x por x, que es x al cuadrado. Bueno, hay que resolver esta operación entre fracciones. Colocamos el divisor, el x al cuadrado, multiplicando en forma invertida. Nos va a quedar esta expresión que tenemos acá. Simplificamos y llegamos entonces al resultado que es 9 medios. ¿Sí? Muy bien. Con esto concluye entonces esta
parte importante que les va a permitir resolver ahora del trabajo práctico número 2 hasta el ejercicio 24 inclusive. Nosotros habíamos salteado algunos, el 20 si mal recuerdo no era el que no podían hacer. Y, y bueno, agregamos el 24 que es un poco de integración, donde van a tener que resolver límites de todo tipo mezclados, eligiendo las estrategias convenientes en base a todo lo que fuimos viendo. Hasta este ejercicio se practica lo que es el cálculo de límites y en la última parte de la guía es la aplicación del cálculo de límites a cuestiones más concretas. Entonces vamos a aplicar estas herramientas o estas estrategias de cálculo o el concepto de límite funcional a analizar ciertos aspectos de una función. ¿Sí? Por eso es muy importante que para continuar tengan bien presente toda esta parte práctica. Muy bien, los saludo y gracias.